decir a los siervos de Dios que se reunirán en esta convocatoria. Quisiera reflexionar con ustedes, hermanos, en un asunto muy importante. Le he titulado, y ahorita explico por qué se titula así la reflexión de esta mañana. Pasamos a la siguiente, hermanos, solo para mencionar algunas cosas como a manera de introducción. Esto se llama kippah. Es algo que los judíos utilizan para cubrirse la cabeza. Surgió como una costumbre, estableciéndose luego como una señal de respeto a Dios, y que se identifica con la nación judía, la nación elegida de Dios. Pero luego también tenemos otra prenda que los judíos utilizan, y esto se llama talit o tzitzit, cualquiera de las dos maneras, tzitzit o talit, cualquiera de las dos maneras que se le quiera nombrar. Esto no fue algo adoptado como una costumbre, como la prenda anterior, el kippah. Este es el modo que los judíos utilizaron para dar cumplimiento a un mandamiento que Dios le ordenó a Israel, y está ahí escrito en el libro de Números, en el capítulo número 15, que por cierto ellos no lo utilizan cuando es de noche, porque una de las instrucciones ahí en el capítulo 15 es que para que miren. Entonces, como en la noche no hay luz, pues no se mira y no lo utilizan, ¿no? Así como esto, hay ciertas cosas que en la iglesia cristiana se han introducido, como por ejemplo los cuernos con los que tocan, ¿verdad? Los judíos lo hacen por alguna razón y es parte de su expresión cultural. Pero hace no mucho tiempo surgió un movimiento, hermanos, teológico denominado neocarismatismo. Neocarismatismo, o sea, un carismatismo nuevo. Y se ha introducido muchísimo en las iglesias. Es una mezcla del judaísmo con el cristianismo que va acompañado de esto, y luego en muchas de las ocasiones se expresa también en la adoración, en las danzas, en todas esas cosas y en las palabras que se utilizan para la adoración. Hace algunos días, para ser exacto, antier, durante una plática informal con los jóvenes, yo me reuní con ellos, tenemos una reunión cada mes, estuvimos aquí, ya habíamos terminado la reunión y ellos me hicieron una pregunta válida, y esa pregunta era con la intención de recibir dirección apropiada para su servicio a Dios. Y la pregunta fue si existía alguna diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y yo les dije, sí, es muy grande. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es Cristo. Simple y sencillamente, el cristianismo es Cristo. Cristo más nada y Cristo menos nada. Eso es el cristianismo. Usted no necesita ponerle nada más que Cristo. Eso es el cristianismo. Lo mismo que como hemos dicho que para llegar al cielo, todo lo que usted necesita es sumar o saber restar. A Cristo más nada y Cristo menos nada. El cristianismo es Cristo. ¿Pero cuál Cristo? El que está revelado en la palabra de nuestro Dios. Por supuesto que los jóvenes hicieron esta pregunta, mis amados hermanos, porque ellos están sirviendo en el ministerio de alabanza de nuestra iglesia y se han dado también, y gracias a Dios por eso, se han dado a la tarea de escribir algunos cantos de adoración a nuestro Señor. Gracias por eso y yo les felicito.
Pero guárdese mucho, recuerde quién es Cristo. Cristo sanó a los enfermos, pero nunca le dijeron Jesús Rafa. ¿Sí? Cristo es el proveedor, pero nunca le dijeron, porque proveyó los peces y los panes. Pero nunca le dijeron Jesús Jiré. ¿Sí me explico, hermanos? El cristianismo es Cristo más nada y Cristo menos nada. Yo considero, mis amados hermanos, que es una pregunta relevante y ese es el motivo de nuestra reflexión en esta mañana, porque quizá esa pregunta que ellos tenían esté en la mente de la congregación también. Y es mi responsabilidad dar respuesta a esas inquietudes y a esas preguntas. Por eso, en esta mañana, yo le he titulado a nuestra reflexión, ¿hay alguna diferencia? Así se titula, ¿hay alguna diferencia? Respuesta en el libro de Colosenses. Abra por favor su Biblia en Colosenses capítulo número 1. Y vamos a dar lectura. Dice a partir del versículo número 15, Él, o sea, Cristo Jesús, capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, a partir del versículo 15, vamos a estar reflexionando en estos versículos. Y por supuesto vamos a utilizar muchos otros más. Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo Jesús. Escuche, la primera cosa, el Dios que no se veía, el Dios que no se concebía, el Dios a quien nadie podía ver cara a cara, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el primogénito de toda creación. Escuche, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él, o sea, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo Jesús tenga la preeminencia. Padre, al reflexionar en tu palabra, queremos que por favor tu Espíritu Santo nos guíe. Instrúyenos, Señor del cielo. Deseamos agradarte, deseamos honrar a nuestro Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de los señores, ante el cual un día toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos y en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo y nadie más es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Jesús, apodérate de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros labios, y ayúdanos en la edificación de tu iglesia. Señor Jesús, que podamos ser nutridos y alimentados espiritualmente. En Cristo te alabamos, te bendecimos y gracias te damos. Amén. La primera cosa, mis amados hermanos, que yo quiero mencionar con ustedes, hermanos, es este asunto, que la verdadera identidad de Cristo está revelada en su imagen. En su imagen. ¿Quién es Cristo? O sea, la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Está revelado en su imagen. Mire, el apóstol San Pablo muy claramente sabía lo que era el cristianismo y él decía,
yo tengo una deuda con Dios. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, porque carga me es impuesta. El apóstol San Pablo, mis amados hermanos, invertía su vida, gastaba su vida, vivía precisamente para anunciar el evangelio. Y cuando el apóstol San Pablo lo hacía, él declara diciendo: yo me propuse no hablar de otra cosa, sino de Cristo crucificado. El cristianismo es Cristo. La predicación del evangelio, mis amados hermanos, tiene que ver con estas verdades fundamentales de la fe cristiana. Y la pregunta de los jóvenes fue si había alguna diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Y yo les dije, bien grande, bien grande. Porque a uno de los teólogos que le enseñaba al pueblo de Israel, el mismo Señor Jesucristo le dijo que era imposible que pudiera entrar al reino de Dios si no nacía de nuevo. No es por ser judío, tiene que nacer de nuevo. Hay una gran diferencia, porque los judíos decían: nosotros somos linaje de Abraham, la tenemos hecha, somos la nación escogida, somos los favoritos de Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes sabrían entonces de lo que yo les estoy hablando, pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¿Hay una diferencia? El Señor Jesucristo en su palabra dice: mientras que el judaísmo adora a Jehová, a quien no ve, el cristianismo adora a Jesús, a quien conoce en una forma personal, porque tiene una relación viva y dinámica con Él mediante su Santo Espíritu a cada instante. Y esa comunión y relación personal es a cada momento. El autor de la carta a los Hebreos dice así en el capítulo número 1: porque la verdadera identidad entonces de Cristo está revelada en su imagen. Y cuando el autor de los Hebreos está escribiendo su carta, haciendo referencia al Señor Jesús, dice que Él, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Jehová y la imagen misma de su substancia, o sea, la imagen misma de la substancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Mientras que la Biblia, mis amados hermanos, enseña entonces que el Padre y el Hijo son uno solo, marca también una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Sí. La Biblia dice que Jesús, fíjese, Jesús, y fue solamente Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hay una gran diferencia. Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque solo Cristo Jesús puede limpiar, solo Cristo Jesús puede purificarnos de pecado, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue glorificado.
Descendió, pero ascendió. Regresó al Padre de donde había venido. El Hijo y el Padre son lo mismo. Pero el Hijo es la segunda persona de la divinidad. El Padre es la primera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo también es Dios. Pero nosotros adoramos al Señor Jesús. No adoramos al Espíritu Santo. Adoramos al Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo. Servimos al Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo. Proclamamos el Evangelio de Jesús en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo a un discípulo incrédulo: muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. A mí se me hace que Felipe era bautista, ¿no? Hasta no ver, no creer. Te vamos a creer, pero muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo estoy entre ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Porque Jesucristo es Dios. Continúa diciendo: yo y el Padre uno somos. Ahora bien, miren, mis amados hermanos, mientras que el Hijo y el Padre son uno solo, regresamos a nuestra pregunta, título de nuestra reflexión. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Los judíos adoran al Padre y no conocen y no reconocen al Hijo como Dios mismo. Para ellos es solamente un profeta. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Para algunos solo fue un profeta, pero para otros solo un maestro que enseñó altos estándares de moralidad. Entonces sí hay una gran diferencia, porque Jesús aseguró diciendo que Él es la puerta de las ovejas y que solo era posible entrar al redil por medio de Él. No importa de qué nacionalidad sea, Él es la puerta de las ovejas y nadie puede entrar al redil si no es a través de Él. ¿Hay alguna diferencia? Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Mientras que en el judaísmo, el mediador es un descendiente de Aarón. Todos los sacerdotes son descendientes de Aarón. Los sacerdotes eran los mediadores. En el judaísmo, entonces, amados hermanos, es un descendiente de Aarón el que es el mediador que presentaba los sacrificios, mientras que en el cristianismo, lo que la Biblia dice es que hay solo un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. ¿Hay una gran diferencia? Sí. Porque mientras en el judaísmo no hay certeza de recibir la gracia y el perdón de Dios, a los cristianos se nos invita para acercarnos confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Porque mientras en el judaísmo el sacerdote tenía que entrar vez tras vez para ofrecer constantemente sacrificios, en el cristianismo
Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que hizo la obra perfecta una vez y para siempre. La verdadera identidad de Cristo está revelada entonces en su imagen. Él es la imagen del Dios invisible. La verdadera identidad de Cristo, en segundo lugar, mis amados hermanos, está revelada en su relación con nosotros y en su relación con el Padre. Porque en Él, dice nuestro texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En aquella triste ocasión, momentos antes de ser entregado para ir a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados y lograr así satisfacer la justicia de Dios, que declara diciendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Jesús en ese momento anuncia la negación de Pedro. Pero la verdadera identidad de Cristo está revelada en su relación con nosotros y con el Padre. Le dijo Simón: Señor, ¿a dónde vas? O sea, hay una relación aquí entre nosotros, ¿nos vas a dejar solos? ¿A dónde vas? Le dijo Pedro. Estaba preocupado. Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Porque la verdadera identidad de Cristo está revelada en su relación con nosotros. Se preocupa por usted, se preocupa por mí. No tenemos nosotros un Dios lejano, inaccesible e inalcanzable. Tenemos un Dios que se hace presente en cada situación, en cada momento de nuestra vida. En cada dificultad que usted enfrenta, allí está el Señor Jesús. Ante cualquier situación que usted esté enfrentando, ya sea de una escasez material o sea un problema de ausencia de salud, Cristo Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay alguna diferencia? Sí, porque el Dios inaccesible, el Dios inalcanzable, el Dios remoto se ha hecho presente, y ese Dios al que adoramos, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dijeron los ángeles, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Hay alguna diferencia? Sí. El Señor está con nosotros. No se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, dijo Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Cuando yo era joven, hermanos, y tenía pocos meses de haber conocido al Señor Jesús, me emocionó y compré eran unos, no sé cómo se les llamen, como unos sondijes, o no sé cómo se les llamen. Eran así de esos que hacen
No eran metálicos, de una pasta, no sé cómo se llama esa pasta, ¿no? ¿Perdón? Botones, se colgaban en el cuello. Y tenían una cruz y tenían una mano así. Así es de que me compré uno y le compré otro a mi hermano y ahí andábamos con nuestros, aquí colgados, ¿no? Ajá. Yo había conocido al Señor y yo quería evangelizarlo. Así es de que yo me fui, como dicen los jóvenes, con la finta. Tenía una cruz y estaba así la mano en aquella medallita de pasta y decía en inglés one way. One way. Así es de que pues yo quería estar cool, como dicen los muchachos, ¿no? Y yo lo traía. Pero lo que la Biblia dice, mis amados hermanos, es que Jesús no es un camino. Lo que la Biblia dice es que Él es el camino. No hay más. No es uno de tantos, es el único. Porque no hay manera de llegar a Dios, no importa lo que el hombre haga, todo lo ha hecho el Señor en la cruz del Calvario. Obra perfecta. Cuando Él dice, yo soy el camino, no está diciendo yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No es una verdad, no es parte de la verdad, es la verdad misma, la verdad encarnada en Cristo Jesús. Ya lo hemos dicho, mis amados hermanos, la verdad no es una doctrina. La verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y esa persona se llama Señor Jesucristo. La verdad no es una religión. Llámese como se llame la religión. Amados hermanos, no importa que usted sea bautista. Si no lo es, bueno, pues tiene derecho a estar equivocado, ¿no? Pero no es eso lo que nos hace a nosotros estar seguros de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Lo que sí nos hace seguros a nosotros es lo que ese Señor que nosotros llamamos Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad. Las religiones no son el camino. Llámese como se llame la religión. El cristianismo es Cristo. Esa es la gran diferencia. Y nadie, dijo el Señor Jesucristo, y nadie, oiga, y nadie. No dice a excepción de los judíos, y nadie, a excepción de los bautistas, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso le adoramos, por eso nosotros le exaltamos, por eso nosotros le servimos, por eso nosotros queremos seguirle, porque Él es el que es. Muéstranos al Padre y nos basta. La verdadera identidad de Jesús está manifestada entonces a través de su relación con el Padre y con nosotros. Pero yo concluyo diciéndoles a ustedes en tercer lugar, ¿hay alguna diferencia? La verdadera identidad de Cristo está revelada en su poder y su posición. Mire, regresamos a nuestro texto. Por favor, mantenga su Biblia abierta ahí en Colosenses, en el capítulo número 1.
La verdadera identidad de Cristo está revelada en su poder, en el poder de Cristo, y su posición en la posición de Cristo. ¿Hay alguna diferencia? Esto es lo que nos revela la carta a los Efesios, a los Colosenses, ahí en el capítulo 1. El versículo 18, Él es también, ¿qué dice? ¿Perdón? Él es la cabeza del cuerpo. ¿A qué cuerpo está haciendo referencia? La iglesia. La verdadera identidad de Cristo está revelada en su poder y su posición. Él tiene todo el poder y su posición dentro de la iglesia es que Él es la cabeza. El versículo 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso es Cristo Jesús. El primogénito, dice el versículo 18, de entre los muertos. Es verdad que Cristo Jesús resucitó a algunas personas, eso es verdad. Pero todas esas personas, incluyendo a su gran amigo Lázaro, volvieron a experimentar finalmente la muerte. El único que resucitó, vive y reina para siempre, es el Señor Jesucristo. Él es el primogénito de los muertos. El que es, el que era y el que ha de venir. El que vive, el que está sentado en su trono de gloria, en donde constantemente está intercediendo por nosotros. Además, en su posición como creador, la Biblia dice en el versículo número 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Él es el sustentador, dice el versículo 17, y el que es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el que. Todas las cosas en el que. Él es el sustentador. Y por un ratito se quedó quietecita, ¿no? Dice, pero ya dime, ¿qué es conclusión? Dice, conclusión es cuando al pastor le faltan todavía 30 minutos. Yo quiero que usted escuche lo que Dios en su palabra dice y que por favor ponga mucha atención para que usted a través de la palabra de Dios se dé cuenta si hay o no hay alguna diferencia. Y si nosotros vamos a adorar al Señor Jesús como debemos adorarlo. Mire, la iglesia del Señor Jesucristo estaba pasando momentos muy difíciles de persecución bajo el Imperio Romano. El último de los apóstoles, o sea, el que vivió más tiempo, Juan, escribe este libro. Estoy haciendo referencia a Apocalipsis. Él estaba allá en arresto domiciliario. Lo habían enviado a una isla llamada la isla de Patmos, y ahí estaba Juan, prisionero en esa isla, por la fe del Señor Jesucristo. La iglesia estaba experimentando tiempos muy difíciles. Así es de que esta palabra era muy apropiada para la iglesia, no para asustarle, sino para darle ánimo.
no para que se sintieran atribulados, sino para traer esperanza. Así es de que había problemas en las iglesias y uno de ellos, el último que trata con aquella iglesia, ahí en el capítulo número 3, la iglesia que estaba en la Odisea, y no voy a leer todos los versículos de esa iglesia, porque quiero leer con ustedes como conclusión el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5. Escuche por favor con mucha atención lo que aquí dice. Cuando Juan entonces está escribiendo esto, porque el Espíritu le dijo, escribe al ángel de la iglesia, esto que yo te voy a decir, escríbelo. Así es de que escribe y manda esta carta a la iglesia de la Odisea. Y cuando le da todas las indicaciones a la iglesia, concluye de esta manera, diciendo así en el versículo número 20. Yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia había sacado al Señor Jesucristo de su iglesia. A quien debían de estar adorando, sirviendo, proclamando, enseñando. Este versículo lo utilizamos mucho para evangelizar y no está mal. Pero este versículo fue escrito para los creyentes. Este versículo fue escrito para los cristianos. Este versículo fue escrito para la iglesia de la Odisea, a quien el Señor Jesucristo le está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto, dice Juan, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante, por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y de día y de noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Dice Juan: y lloraba yo mucho. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número eran millones de millones, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén.
Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Hay alguna diferencia? Mucha diferencia. ¿Hay alguna diferencia? El Cristo nuestro vive y reina para siempre. Y no nos ha dejado solos. Él está con usted. Él está conmigo. Él ha prometido hacerlo todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. ¿Hay alguna diferencia? Sí, porque adoramos al que vive y reina para siempre. Al gran yo soy, al alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que habrá de venir, al que está sentado en su trono. Digno es el Cordero. Te alabamos, Señor Jesús. En esta hora te bendecimos, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haber venido a este mundo, por haber tomado forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Porque siendo Dios mismo, se humilló y lo hizo por amor a nosotros. Te bendecimos, Señor. Tú haces toda la diferencia. Porque de tal manera nos has amado que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Porque tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Porque tristemente, Señor, aquel que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ayúdanos como iglesia a ser proclamadores de tu palabra, a evangelizar en nuestro derredor, a extendernos en esta ciudad, a ir a los pueblos y aldeas cercanos en nuestro contorno, porque hay miles de personas que todavía no te conocen. Ayúdanos, Señor, para levantar la vista y ver que la mies es mucha y los obreros pocos. Ayúdanos, Señor del cielo, para que con una fe renovada y un compromiso, Señor, renovado, estemos dispuestos a ir a donde quiera que tú nos envíes, aun cuando fuere hasta lo último de la tierra. Creemos que tú eres el dueño de todo. Creemos que tú eres el omnipotente. Creemos que tú eres el soberano. Creemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestras vidas te pertenecen. Úsalas para honra y gloria de tu nombre. Amigo nuestro, antes de despedirnos en esta tarde, yo quisiera extenderle una invitación en el nombre de Dios. Esto no se trata de cuál es su religión, tampoco de cuál es su iglesia. Esto se trata solamente de dar respuesta a una pregunta. ¿Ha invitado usted ya a Cristo Jesús a que entre a morar en su corazón? ¿Le ha pedido el perdón de sus pecados? ¿Le ha entregado su vida? Y le ha dicho: Señor Jesús, perdona mis pecados, toma mi vida,
y guíame todos los días de ella. Quiero hacer tu voluntad. Hazme ser tu hijo. ¿Le ha dicho usted al Señor eso? ¿Le ha reconocido como tal? Yo no le pregunto si usted es miembro del grupo de adoración, si escribe canciones cristianas o hace arreglos musicales. Tampoco la pregunta es si usted es maestro de escuela dominical. La pregunta es si usted ya tiene en su corazón al Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y que absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por Él. Esa es la pregunta. Porque si todavía no lo ha hecho, este es el momento apropiado para que usted lo haga. Y no deseamos que usted se vaya de este lugar sin estar seguro que así lo es. ¿Habrá alguien en este momento? No se trata de religión. No se trata de ser miembro de una iglesia. Se trata de tener un encuentro personal con el autor y el dador de la vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que nunca lo ha hecho y diga, yo deseo hacerlo? Levante su mano ahí donde está. Yo deseo tomar esta oportunidad. Yo no le conozco, pero Dios le ha traído aquí, le ha traído con un propósito. No está como motivo, como producto de la casualidad. Él le ha dado vida, ha encaminado sus pasos. Usted ha podido llegar con bien hasta este lugar, porque Él quería hablar con usted. Es ese Dios de amor. ¿Habrá alguien? Padre, hemos predicado, hemos proclamado tu palabra y te damos honra y gloria porque tú te nos manifiestas en ella. Señor bendito, continúa bendiciendo a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos y hermanas, y ayúdanos, Señor, a que nosotros te honremos y te glorifiquemos a través de todo lo que hacemos, a través de todo lo que decimos. En el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios